dispone de conocimientos y certificaciones internacionales en diferentes áreas de sistemas como Big Data, inteligencia de negocios, gestión de proyecto, data governance e innovación empresarial. Cuenta también con una maestría en Big Data y BI, una especialización en gerencia de tecnologías de la información, así como también en el programa ejecutivo del gobierno de datos por la UCEMA. A su vez, también realiza actualmente una maestría en ciencia de datos por la Universidad Austral y una especialización en gestión de proyectos de software. Adicionalmente, es profesora en diversas instituciones nacionales e internacionales en la temática de datos. Eh, Conforme a su experiencia laboral, nuestra docente es jefatura, trabaja en la jefatura de Secretaría Técnica y OSPER. También es profesora en Data Analytics. De hecho, maneja los conceptos en la Universidad Abierta Interamericana. Es en la mentora de cursos sobre ciencia de datos en la ciudad de Buenos Aires y también en centros académicos de renombre. También brinda formaciones para el exterior en lo que es Big Data Academy, negocios, Data Hub y entre otros. Sin más que decir, entonces le voy a dar la bienvenida a nuestra docente Laila para que pueda iniciar con el tema de hoy, que es Cloud Computer, esperando que sea de su agrado el webinar. Igual recordarles también que al finalizar la exposición van a poder realizar sus preguntas al chat para que nuestra docente las pueda resolver sin ningún inconveniente. Bueno, buenas noches estimados y adelante Laila, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, donde vamos a estar charlando durante un ratito de lo que es el Cloud Computing. Bien, vamos a compartir por acá. ¿Se visualiza correctamente? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito de lo que es Cloud, ¿no? La idea de esta sesión, de este webinar, es de alguna manera fortalecer los conceptos esenciales que todos tenemos que entender dentro de lo que es el mundo de Cloud Computing. Vamos a charlar varias cositas más, no solo de la arquitectura, sino que también de algunas cuestiones más vinculadas a seguridad, algunas cuestiones más relacionadas incluso también a, bueno, cómo es que migramos a la nube, qué tipo de nubes existen, ¿bien? Cuál es la característica de cada uno. Entonces, este webinar lo que tiene de objetivo es que ustedes justamente salgan de acá con un entendimiento general de lo que se trata, de lo que tiene que ver básicamente el Cloud Computing. Omar dice que está teniendo problemas con el audio. No, yo entiendo que se escucha bien. Sí, perfecto, se escucha correcto. Cualquier cosita, chicos, me van escribiendo ahí, yo los voy leyendo. Bueno, entonces vamos a iniciar, sin más, a los conceptos básicos. Un concepto esencial dentro de lo que es Cloud es la arquitectura cliente del servidor. ¿Alguna vez escucharon esta arquitectura, chicos? ¿La conocen? Pueden escribir por el chat, es que lo estoy leyendo, ¿eh? Excelente, Daniel. Daniel dice que sí. Bien, ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué estamos hablando de esta arquitectura? Bueno, porque esta arquitectura es, primero, súper conocida en sistemas en general, y todo lo que tiene que ver con cloud deriva de acá, ¿bien? Entonces, en esta arquitectura nosotros tenemos claramente dos puntos claves, que es el cliente y el servidor. ¿Quién es el cliente? Bueno, el cliente somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos nuestros celulares, nuestra computadora, una tableta. ¿Y qué es un servidor? Bueno, un servidor podemos pensar como una gran computadora que tiene mucha capacidad de procesamiento y que el único finalidad o el único objetivo que tiene es poder responder las peticiones que realizan los clientes, ¿no? Esas peticiones, dentro del contexto que nosotros vamos a estar comentando, se conoce como request, ¿bien? Un cliente hace un request y el servidor me va a devolver digamos, el resultado de esa petición. Ejemplo, yo puedo solicitar, ¿no? Por ejemplo, que al servidor donde está alojada la página web de Google, quiero ver la página de Google, entonces le voy a solicitar que me muestre google.com. ¿Qué voy a obtener yo de respuesta? Claramente la interfaz de Google, ¿no? El buscador donde yo voy a poder utilizar ese servicio y hacer las consultas que requiere o necesite. Entonces, teniendo en claro esto, de lo que les acabo de comentar de lo que es la arquitectura cliente-servidor, ¿qué es el cloud computing? ¿No? Bueno, primero de todo comentarles que por supuesto hay 1.000.000 de definiciones acerca de qué es cloud. Pero nosotros vamos a decir a los fines de esta sesión, digamos, de este webinar, que el cloud, bien, cloud computing primero de todo es un modelo tecnológico, de alguna manera un modelo
de negocio es totalmente disruptivo, que nos permite acceder bien de manera remota, ¿a qué cosa? A software, a procesamiento de datos, almacenamiento de archivos. Y cuando hablamos de almacenamiento y cuando hablamos también de este concepto de remoto, en definitiva estamos hablando de que vamos a poder acceder generalmente, ¿no?, a través, por ejemplo, de un navegador como Chrome o como Firefox, a un portal en particular que uno ingresa, se loguea y va a poder hacer uso de los recursos en la nube. Por supuesto que también hay herramientas que nosotros nos podemos instalar de manera local, ¿no? Por ejemplo, para poder de alguna manera no estar teniendo esa dependencia con Internet constante, pero sí que el concepto de cloud en definitiva es una tecnología, un modelo de negocio totalmente disruptivo que me va a permitir a mí acceder a procesamiento, almacenamiento de archivo que yo tenga, software, todo de forma remota. Bien, es decir que no hace falta que yo tenga instalado nada de manera on-premise o de manera local, por ejemplo, en mi empresa. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cuál es la ventaja de esta tecnología, ¿no?, de cloud computing a una empresa, por ejemplo? Bueno, primero de todo vamos a comentar el abaratamiento de costes. ¿Cómo era la vida antes de cloud? Vamos a hacer un pequeño dibujo para aclarar eso. ¿Cómo era la vida de las empresas antes de cloud, por ejemplo? Vamos a venir para acá. Nosotros teníamos, ¿qué cosa, chicos? Nosotros teníamos nuestra empresa y mi empresa tenía que tener un data center, ¿no? Y esto se gestionaba como se conoce de manera on-premise. ¿Bien? Perfecto, de manera on-premise. Y nosotros en este data center básicamente podíamos procesar nuestros datos, teníamos toda la infraestructura montada. Bueno, esto es el modelo más tradicional, ¿sí?, el de toda la vida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen que fue lo novedoso de cloud? ¿O por qué cloud computing hoy es tan importante y tan conocido? ¿Qué es lo que me ofrece desde la perspectiva del abaratamiento de costos? ¿Qué creen ustedes? A ver. Yo en lugar de tener, chicos, la necesidad de tener toda una infraestructura por mí, ¿no? Yo en lugar de tener que gastar todo esto, lo que implica montar una infraestructura, tener el personal, todos los gastos que yo tengo ahí, la realidad es que no lo tengo por qué tener. Puedo contratar el servicio de algún vendor cloud y si yo necesito una máquina virtual, simplemente la solicito. Y si necesito montar más redes o más recursos, simplemente ahí también lo puedo solicitar, ¿no? Y si necesito otra máquina virtual, la creo, es simplemente un recurso que voy a crear, y si no la necesito más, chau, la doy de baja, no la necesito más. ¿Bien? De alguna manera deshabilito ese recurso. Entonces, como bien está comentando Daniel, el mantenimiento es un aspecto del cual yo me desentiendo totalmente. Yo no me voy a encargar de mantener el servidor de Google. Google se encargará de mantener su servidor. Yo lo único que me voy a encargar básicamente es de conseguir, o de alguna manera, utilizar ese servicio, y por supuesto voy a pagar por eso, ¿no? Luego vamos a charlar un poquito del modelo de billing de la nube. Eso está muy bien, Daniel, excelente. Y luego tenemos el hecho, un poquitito de la mano de lo que comenta Pablo, es lo que comenta Daniel, del mantenimiento, claramente. Pero todo esto, ¿en qué se traduce este modelo que les acabo de decir? Se traduce en que yo como empresa tengo muchísimo menos gastos que tener que abordar, ¿bien? O que tener que enfrentar. Un montón de mis gastos, que en manera tradicional los tenía que cubrir yo como organización, directamente lo voy a derivar y de alguna forma no me desentiendo de ese gasto, obviamente tengo otros gastos, pero no esos, ¿bien? Entonces lo más novedoso del cloud computing es que nosotros pagamos por uso. Ahora luego vamos a charlar qué quiere decir eso, pero quiere decir que yo pago únicamente por lo que uso, por el tiempo que utilizo un recurso y obviamente la cantidad de procesamiento que yo realice, cuestiones lógicas de la cantidad de data que mueva,
pero no tengo un costo fijo, por así decirlo, como claramente acá sí tengo, en un costo más, en un modelo más on-premise, sino que acá yo puedo tener un costo que es sumamente variable, que yo lo puedo ir administrando, puedo tener también una suscripción estándar, claramente que sí, pero lo más interesante es que yo puedo administrar mi costo, administrar mis recursos y sobre eso ir gestionando correctamente el billing, que es básicamente el pago, ¿no? La política de costos que yo voy a implementar. Bien, hasta acá chicos, ¿se va entendiendo? ¿Alguna consulta? Me pueden ir dejando por el chat, que yo los puedo leer sin problema. Por otro lado, es lo que les comentaba de la inmediatez, ¿no? Antes, si yo necesitaba una computadora más, en este modelo, nada, tenía que ir, comprarla, cotizarla, y un montón de tiempo. Acá directamente, si yo necesito un recurso, una máquina virtual más, simplemente, literal, en 3 o 4 clics, yo ya tengo creada una máquina virtual que puedo automáticamente poder utilizar. Entonces, eso se traduce sin duda en una inmediatez, como así también en la capacidad de proceso, que esto era lo que hablábamos antes. Yo necesito una máquina virtual, por ejemplo, la creo, la utilizo y luego no la necesito más y simplemente la doy de baja. Y lo único que voy a pagar es por ese tiempo que utilicé esos servicios y por nada más. Otra de las características esenciales para comentar es el concepto de concurrencia. Esto significa que yo puedo tener un montón de personas utilizando los mismos servicios de manera simultánea, lo cual es un concepto esencial, ¿no? Pues imagínense una base de datos que no soporte, por ejemplo, muchas personas realizando transacciones al mismo tiempo. Una base de datos tiene que soportar eso y muchas cosas más. Pero, por ejemplo, si yo tengo una nube, una base de datos en la nube, bueno, puedo garantizar claramente concurrencia a nivel regional e incluso a nivel internacional. Y cuestiones claramente de seguridad, donde yo puedo gestionar accesos, permisos, puedo decir que tal usuario ingrese o tenga acceso para tal recurso y para tal otra cosa no. Entonces puedo tener como una trazabilidad y una gobernanza mucho más fuerte en todo lo que es el mundo cloud. Bueno, si hablamos un poquito de lo que tiene que ver con las características, o en realidad el principio 532, tiene que ver con 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Cuando hablamos de características, es lo que observamos acá. Autoservicio bajo demanda. Esto significa que yo voy a utilizar del servicio, digamos, de la nube cuando yo quiera. ¿Bien? Cuando yo quiera. ¿Y bajo demanda qué significa? Que lo voy a poder gestionar solo. Era lo que yo les comentaba antes, de que si necesito un recurso, lo gestiono y luego lo doy de baja. Entonces, yo soy dueña de poder gestionar, ¿bien?, mis recursos de la manera que mejor me parece. Además de claramente que tengo un acceso ubicuo y amplio. Eso significa que yo puedo estar en Argentina, puedo estar en Perú, puedo estar en Colombia, puedo estar en Uruguay, puedo estar en China y voy a poder acceder siempre a lo que yo tengo almacenado en la nube. Por supuesto que eso se traduce también en cuestiones de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creamos algún recurso en la nube, en cualquiera de las nubes que existen, que luego lo vamos a comentar, yo tengo que decir dónde voy a crear ese recurso. Es una de las características que tenemos que definir. Tengo que decir, mira, este recurso lo voy a crear en Virginia del Norte. Este recurso lo voy a crear en sur de Brasil. Es un dato que yo tengo que establecer, ¿bien? Y sobre eso yo voy a saber siempre dónde están creados mis recursos. El concepto de elasticidad es un poquitito lo que hablábamos antes, esto de que yo si necesito más recursos simplemente lo solicito y si necesito menos simplemente lo doy de baja. Tiene que ver con la elasticidad, ¿no? Con esto de que cloud me permite adaptarme a diferentes tipos de demanda. Pues yo puedo, por ejemplo, vamos a poner este caso, el famoso hot sale, ¿no? Todos sabemos que en ese día en particular como que hay un pico muy grande, por ejemplo, de accesos a la página web, ¿no?, de mi empresa. Pero es ese día en particular, no es un pico, digamos, que lo tenga todos los días, con cierta concurrencia. Entonces, para ese día en particular, yo puedo utilizar, ¿bien?, los principios vinculados a la elasticidad, y cuando necesito, o de alguna manera requiero mucha capacidad, por ejemplo, de cómputo, lo que puedo hacer es, de alguna forma, satisfacer esa demanda. Cuando pasa el hot sale, bien, y ya volvimos todos a la normalidad, simplemente lo doy de baja y pago solamente por ese tiempo que tuve de más, o utilizando, digamos, de manera
extra ese recurso. Y otra de las características es lo que comentábamos antes del pago por uso, el pago por on demand, ¿sí? Como se suele reconocer de esta manera, que es esencialmente lo que les acabo de decir, que nosotros pagamos solamente por los recursos que utilizamos, y esto es súper transparente, ¿bien? Las cuestiones de billing, claramente uno puede saber cuánto consumimos de RAM en una máquina, cuánto disco tenemos, cuánto pesa nuestra consulta de base de datos. Todo esto es súper transparente a la hora de gestionarlo, por lo tanto yo puedo tener control, y no es una caja negra que uno no sabe qué es lo que está pagando, sino todo lo contrario. Cuestiones de billing están súper definidas. Y por otro lado, los métodos de entrega, tenemos IaaS, PaaS y SaaS. IaaS significa infraestructura como servicio, Infrastructure as a Services. Plataforma como servicio es Platform as a Services, y software como servicio, bueno, eso es simplemente así, Software as a Services. Ahora bien, ¿qué es esto? Tiene que ver con los niveles de responsabilidad. Cuando nosotros tenemos toda nuestra infraestructura instalada de manera on-premise, somos responsables de absolutamente todo. Del mantenimiento de nuestros servidores, de la virtualización de las máquinas en el caso de que sea requerido, de la actualización de los sistemas operativos, de gestionar almacenamiento, de gestionar redes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando empezamos a migrar a la nube, podemos migrar por un modelo más conocido como infraestructura como servicio, donde ustedes pueden ver que ya la responsabilidad no es solo mía, sino que empezamos a responder o a compartir responsabilidades de alguna manera con el vendor o con el proveedor cloud. Entonces yo me encargaré de ciertas cosas y el proveedor cloud se encargará de otras cosas. Cuando justamente nosotros contratamos de alguna manera o migramos por el tipo de infraestructura como servicio, el administrador, digamos el vendor cloud, se encargará de cuestiones de virtualización, cuestiones más de infraestructura justamente, ¿no? De redes, de almacenamiento, y yo me encargaré de ciertas cuestiones más vinculadas a actualizar los sistemas operativos, a correr la data, a crear una aplicación, por ejemplo. Si yo ahora voy escalando de alguna manera en estos tipos de niveles de responsabilidad que existen en cloud, hablamos de la plataforma como servicio. Ahí ya no solo de alguna manera estamos contratando una infraestructura, sino que estoy justamente contratando toda una plataforma. Bien, esto generalmente tiene que ver con cuestiones más vinculadas a desarrollo, ¿no? Entornos de desarrollo donde yo puedo administrar mis aplicaciones, mi data, y automáticamente el proveedor se va a encargar no solo de la infraestructura, sino también de darme todo un entorno de desarrollo en el cual yo pueda, por ejemplo, programar. Y por último, el software as a services. El servicio digamos, el software como servicio es la mayor abstracción posible. Noten que es exactamente lo contrario de on-premise. Nosotros en on-premise administrábamos todo, y en software as a services nos desentendemos de todo, y el proveedor se va a encargar absolutamente de todo. Ejemplo típico para que esto lo podamos bajar a tierra. Netflix. Nosotros cuando contratamos Netflix, claramente pagamos una suscripción mensual. ¿Bien? Tantos dólares por mes, no me acuerdo si son 5 o 6 dólares, vamos a pagar eso. Muy bien. ¿Qué es lo interesante de este modelo de software as a services? Nosotros cuando pagamos Netflix, la verdad que a mí como usuaria no me interesa mucho saber qué es lo que tiene que hacer Netflix por detrás o qué infraestructura tiene que montar para que yo pueda acceder a su servicio. A mí como usuaria lo único que me interesa es que cuando voy a utilizar Netflix, básicamente ande y pueda ver mi serie o mi película favorita, cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Lo otro, lo que tiene que hacer Netflix por detrás para que yo pueda usar el servicio, no es problema mío, ¿bien? Justamente eso es lo que busca el software as a services. El proveedor se encarga de todo y es como un paquete terminado, ¿no? Con el moño para que nosotros simplemente podamos utilizar ese servicio. Otro ejemplo es Gmail, ¿no? O Spotify, o YouTube. Son servicios que justamente nosotros lo vamos a utilizar, y todo lo que se requiere por detrás no es problema del usuario, sino que es tema que se deberá encargar el administrador, o en este caso el proveedor de servicios. Bien, y hablando un poquito más de lo que tiene que ver con las nubes, de los modelos de implementación, nosotros tenemos dos tipos de nubes. En realidad hay tres, ahora se las comento, pero dos esenciales. Tenemos la nube privada y la nube pública. ¿Bien? Bueno, acá tendría que decir pública.
La nube privada es una nube que yo tengo montada en mi propio data center. Bien, de vuelta si volvemos al dibujo que teníamos acá, es este dibujito, ¿no? Yo tengo toda la infraestructura montada en mi empresa, de manera on-premise. Y luego tenemos la nube pública, ¿sí? Acá vamos a tacharlo para que nadie se nos confunda. Esto es nube pública. Y en realidad, bien, nosotros lo que hacemos es acceder a los servicios que nos ofrece alguno de los vendors que vamos a comentar posteriormente. Por lo tanto, no tengo la red de manera on-premise, sino que voy a acceder o voy a utilizar los recursos, por ejemplo, de un servidor que le pertenece a Google. Bien, no me pertenece a mí, le pertenece a Google o le pertenece a Alibaba, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Acá también hay un pequeño link donde se especifica esto un poco más detallado, y luego tenemos el concepto de la nube híbrida, ¿no? Que está como acá en el medio, justamente, acá. ¿Y qué es la nube híbrida? Bueno, la nube híbrida, de alguna manera, es esta nube que me permite combinar lo mejor de los dos mundos, la privada y la pública. Esto significa que hay ciertos servicios que siguen estando de manera privada para una empresa, generalmente servicios que son muy críticos para una organización, y luego tenemos lo que es la parte de público, es decir, que hay ciertos servicios que los tengo, bien, en una nube pública como podría ser Azure, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, avanzando un poquito y charlando de algunas consideraciones que son importantes a tener en cuenta o para analizar, son las ventajas de mantener una infraestructura in-house. Por ejemplo, la customización. Sin dudas, si yo tengo mi propia infraestructura, yo voy a poder customizar esa infraestructura mucho más de manera específica o personal, o como cada uno lo pueda llegar a pensar, que si voy a contratar la infraestructura claramente de un proveedor, porque el proveedor va a tener su infraestructura y yo lo único que puedo hacer es simplemente utilizar. Entonces, la customización claramente es algo positivo de si yo tengo todo de manera in-house o de manera on-premise en mi empresa. También hay otra cuestión vinculada con el know-how, el conocimiento. Muchas veces es importante que yo propicie y fomente el conocimiento propio dentro de mi organización. Eso significa, sí, que de alguna manera nosotros cuando tenemos conocimiento de nuestra empresa, o digamos personas, básicamente colaboradores, es algo positivo que yo desarrolle ese talento dentro de mi organización. Y también no hay costos mensuales, como sí por ahí tenemos en otros modelos de la nube, como les comentaba, uno paga mensualmente. Generalmente los costos, digamos lo que tiene que ver con infraestructura o IT en general, se planifican anualmente, ¿no? Entonces en base a eso uno más o menos establece cuál es el valor que vamos a pagar, o de alguna manera cuál es el presupuesto que tiene el área de IT. Pero también tenemos desventajas, y como punto número 1, la elasticidad. Si ustedes recuerdan el ejemplo que hablábamos acá, que yo necesito más recursos, simplemente los levanto, los utilizo y los doy de baja. Esto, si yo quisiera hacer una analogía de este modelo en el modelo más tradicional, lo que me simbolizaría de alguna manera es que tengo que comprar todos los recursos, que luego los utilizo y voy a tener recursos que están ociosos, que en consecuencia es una pérdida de dinero. Eso lo podría gestionar de una manera muy fácil con una de las características que hablábamos anteriormente de cloud, que es la elasticidad. Luego también, chicos, tenemos todo lo que es el costo de infraestructura. Claramente, montar mi propio data center y tener toda esta infraestructura va a tener un costo que yo como empresa voy a tener que cubrir. Cuando yo estoy en la nube, este costo no es problema mío y lo va a cubrir el proveedor o vendor cloud. Por lo tanto, tengo un costo ahí, y es un costo significativo que necesariamente tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado tenemos que el personal esté altamente capacitado, como una de las características fundamentales. Si yo tengo una infraestructura propia, sin dudas voy a tener que contar con gente, personal, colaboradores, que estén totalmente capacitados en la temática, como para que puedan hacer uso de todo lo requerido y que claramente también puedan de alguna manera
dar abasto y responder a las necesidades de la empresa. Bien. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo venimos? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Por las dudas, estamos. Bueno, modelo de costos en la nube. Otra de las características muy interesantes para comentar. La realidad es que cuando nosotros trabajamos en la nube no hay costos iniciales de infraestructura. Como les comentaba antes, este costo de infraestructura de alguna manera lo derivo en el vendor cloud. También es importante ahí comentar que no necesito, ¿sí?, contar ni administrar infraestructuras que sean súper costosos, que luego no lo voy a aprovechar. Era lo que hablábamos antes, ¿no? Este modelo esencial, si yo requiero más servicios o una elasticidad, y lo tengo que comprar y después no lo uso, se traduce directamente en una pérdida de dinero. Entonces, esto es una de las características importantes a comentar. Por otro lado, yo voy a pagar solo por los recursos que necesito de manera adicional, y lo que no necesito no lo pago, por lo tanto ahí puedo tener un significativo ahorro en todo lo que tiene que ver con costos. Y además, bueno, esto es un poco más de lo que estábamos comentando, solamente voy a, en definitiva, incurrir en los recursos que necesito, ¿sí? Tenemos acá hay una pregunta de Juan Carlos, dice, ¿en Argentina se pagan los servicios de internet, cable, telefonía separados? No, no sé si lo estás tratando de hacer referencia con algo de esto que estamos viendo, pero la realidad es que cualquier proveedor de telefonía o de telecomunicaciones incluso te ofrece todo el pack junto, ¿no? Para acceder a servicios de internet, bueno, lo que vos necesites. Claramente también hay fibra óptica. Bien, pero eso, digamos, no está relacionado con el concepto de cloud o costo que estamos hablando ahora, ¿sí, Juan? Eso es como un tema aparte. Bien, ¿qué es también interesante comentar? Los riesgos que existen en el cómputo en la nube. Porque no todo en el mundo lo que brilla es oro, como ustedes sabrán, y por supuesto que si bien las ventajas del cloud son muchas, ¿sí? Muchas, también tiene riesgos, como todo. El primer riesgo que comentamos es la pérdida de gobernanza. ¿Por qué hacemos referencia a este concepto? Bueno, porque si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que cuando migro a la nube, en definitiva voy a perder gobernanza. Porque yo tengo gobernanza totalmente cuando estoy on-premise. ¿Se acuerdan este concepto que veíamos acá? ¿Dónde está? Acá, los niveles de responsabilidad. Yo tengo total gobernanza sobre mis recursos cuando tengo todo on-premise. Ahí yo soy la dueña absolutamente de todo. Pero cuando yo ya empiezo a migrar en algún modelo de la nube, de cualquiera de estos métodos que estamos hablando acá, IaaS, PaaS o SaaS, bien, cualquiera de los tres, yo ya algo voy a tener que ceder. Por lo tanto, migrar a la nube, de alguna manera, sí o sí requiere y significa que voy a perder cierta gobernanza. Por supuesto, esta pérdida de gobernanza tiene que estar equiparada con lo que requiero en la nube y también con lo que estoy dispuesto a perder, en el sentido de la palabra de gobernanza, ¿no? Esto generalmente se gestiona mucho con lo que hablábamos antes de la nube híbrida. Entonces, hay cosas que no quiero perder. Si hay gobernanza que no estoy dispuesta a negociar, entonces eso lo mantengo de manera privada. Y hay algunas cosas que sí, no hay problema, lo puedo gestionar, entonces eso lo llevo directamente a lo que es, de alguna manera, la nube. Todo eso termina traduciéndose ¿en qué cosa? Bueno, de alguna manera que estoy gestionando esta pérdida de gobernanza y que lo estoy haciendo de la manera que mejor me sirve, ¿no? Entonces, como les comento, muchas veces el modelo híbrido termina siendo una buena respuesta para, de alguna manera, limitar este riesgo, ¿no? Por otro lado, el tema de la dependencia. Como les comentaba antes, cuando nosotros creamos cloud, si ustedes volvemos al concepto esencial de la clase, habíamos empezado esto diciendo que cloud, en definitiva, es ¿qué cosa? Una tecnología que me permite acceder mediante un sistema remoto, software, procesamiento, almacenamiento de archivos.
Por lo tanto, este concepto de sistema remoto habla de dependencia. Eso significa que si no tengo internet, prácticamente no voy a poder, en realidad no voy a poder acceder de manera en tiempo real a mis recursos. Luego hay herramientas que yo puedo trabajar de manera on-premise, ¿bien? Pero luego van a necesitar internet para sincronizarse. Eso significa que ir a la nube claramente genera una dependencia. Muchas veces los procesos de integración suelen ser complejos. Esto también tiene que ver con el nivel de madurez de una empresa. Si yo soy una empresa que tengo todas las cosas o los procesos de mi organización más o menos, no los tengo muy maduros, migrar a la nube seguramente va a ser bastante caótico. Sin embargo, si yo soy una organización que ya tengo mis procesos claramente establecidos, formales, con métricas, con normas, todo bien claro, seguramente esta integración y digamos, ir a la nube, no migrar, no va a ser tan traumático. Por otro lado, también tenemos, chicos, un concepto asociado al incumplimiento del nivel de servicio. ¿Qué es esto? Bueno, el nivel de servicio tiene que ver con, ahora lo vamos a hablar, el SLA. ¿Sí? Ahora en un ratito lo hablamos. De aspectos vinculados con la privacidad. Como les comentaba, el hecho de generar pérdida de gobernanza, de alguna manera también voy a tener que tener en cuenta que mi privacidad va, de alguna forma, ¿no?, estar como vinculada con este riesgo. Por supuesto que cualquier nube, ¿bien?, lo que me va a permitir a mí es claramente vincular la privacidad, gestionar la seguridad y, por supuesto que también están adheridas a políticas internacionales, reglamentos, ¿bien?, como el GDPR, ¿no?, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, si bien es un aspecto a tener en cuenta, todo esto cada día está más regulado y es un aspecto que cada vez nos preocupa un poquito menos. Bien, comentando lo que es el acuerdo a nivel de servicio, muy importante, el Service Level Agreement, o el famoso SLA. ¿Qué es esto, chicos? El SLA, en definitiva, es un contrato, que obviamente, como todo contrato, tiene validez legal, y es un contrato en el que yo, como empresa o como persona particular, voy a firmar con el proveedor cloud que elija, quien sea que elija, ciertos niveles de servicio para ciertos recursos que voy a utilizar. Esto de nivel de servicio tiene que ver con la disponibilidad. Yo voy a pagar cierto servicio y el proveedor, mi vendor cloud, me tiene que garantizar cierto nivel de disponibilidad. Yo no puedo contratar un servicio y que cada vez que lo voy a utilizar no ande. ¿Sí? Es como el internet, ¿no? Nosotros cuando pagamos internet, de alguna forma, a veces no lo hacemos, digamos, de manera tácita, ¿no?, el hecho de firmar un SLA, pero lo estamos haciendo, ¿no? A mí me dicen, vas a tener 100 megas, entonces yo voy a tener 100 megas de velocidad de internet. Y si yo estoy contratando un servicio de internet, se supone que cuando voy a utilizar internet, deberían darme. Esto es una cosa parecida a eso. Yo estoy contratando un acuerdo de servicio, ciertos servicios, y esos servicios tienen que funcionar bajo ciertas normas y bajo ciertos niveles de servicio y de disponibilidad. Todo eso tiene que estar claramente bien definido en este acuerdo, porque de alguna manera es, como les comentaba, las partes que firman ambos, y es un acuerdo que tiene validez legal, y por lo tanto todo el mundo tiene que estar de acuerdo y de alguna manera acordar que esto es correcto y estos son los niveles de servicios que la empresa puede brindar y que, por supuesto, el cliente acepta o de alguna manera le sirve para el desarrollo de su actividad laboral. Bien, ya llegando a algunos de los últimos tópicos que vamos a charlar en este webinar, también para dejar algunos minutos para preguntas y respuestas. ¿Cómo migro a la nube, no? La pregunta del millón. Todo esto está muy lindo, pero ¿cómo lo hago? Yo siempre les suelo decir que tenemos que tener en cuenta la empresa, ¿no? Claramente, cuál es mi empresa, la cultura de la empresa, eso es muy importante. Y la madurez. Era lo que hablábamos antes de la integración, ¿no? Si mi empresa no está madura, es muy probable que todo este proceso de migración y de integración termine siendo bastante caótico. Entonces, para migrar a la nube, yo tengo que entender dónde estoy parada como empresa, ¿bien? ¿Qué necesito principalmente? ¿Por qué es que quiero migrar a la nube? Porque migrar a la nube porque está de moda no termina siendo una estrategia positiva para la organización. Yo tengo que entender y yo tengo que tener un objetivo con la migración a la nube.
quiero conseguir tal cosa, y eso tiene que estar claramente bien definido. También necesito saber qué programas o aplicaciones o servicios voy a migrar a la nube. Y ahí tiene un poquito que ver con el concepto de nube privada y nube pública. Quizás no quiero migrar todos los servicios porque hay ciertos recursos o cierto know-how que para mí es crítico y no quiero compartirlo con nadie porque no quiero perder la gobernanza sobre eso. Bueno, entonces lo tengo que tener claramente definido qué voy a migrar, qué no voy a migrar. Y cómo voy a gestionar esa nube híbrida que de alguna manera estoy creando. De la mano del punto anterior, qué tipo de nube voy a escoger, claramente, cuál va a ser, de alguna manera, el vendor de la pregunta número 4 que me va a proporcionar el servicio. ¿Sí? ¿Quién será? Lo tengo que tener en claro. Es una de las preguntas esenciales que yo necesito responderme para poder migrar a. Y ahora sí, ¿qué proveedores de servicios existen en la nube? Ahí Juan me preguntaba, ¿qué proveedores existen en Argentina? Los que existen en todo el mundo, ¿no? Habitualmente. Tenemos presencia de todos los vendors en Argentina, como en la gran mayoría de la TAM ya existen. Entonces, en realidad no es que existen, ya de alguna manera han implementado y se puede contratar el servicio. El primer proveedor que uno siempre menciona es AWS. ¿Por qué AWS? Bueno, porque Amazon Web Services es la nube que pionera de todo esto, ¿sí? Fue la que de alguna forma impulsó todo el cloud computing. AWS ya tiene un montón de años en el mercado, data, si mal no me equivoco, aproximadamente el año 2006, por ahí. Así que ya tiene un montón de años de trayectoria. Y con AWS, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, yo puedo, ¿no?, solicitar recursos de almacenamiento, puedo configurar redes, obviamente puedo tener mis bases de datos, puedo ejecutar aplicaciones, puedo correr modelos de Machine Learning en la nube, puedo gestionar seguridad y permisos y accesos, ¿bien? ¿Y cuál es la principal ventaja de AWS? Bueno, yo siempre suelo recomendar o suelo decir que es la experiencia del mercado y el nivel de servicio. Como es una nube tan antigua o de alguna manera pionera en todo esto, los recursos y los servicios que me ofrecen AWS ya están súper maduros. Entonces es un aspecto muy importante y positivo, bien, a tener en cuenta a la hora de alguna manera de migrar a la nube. ¿Qué más tenemos? Azure, Microsoft Azure. Si uno habla cuál es digamos, la cuota de mercado de los vendors, AWS tiene la mayor cuota de mercado, luego sigue Azure y luego sigue GCP, que es el que vamos a hablar luego de este slide. Microsoft Azure, obviamente es la nube de Microsoft, no hay demasiado más que decir ahí. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que puedo hacer en AWS, ¿sí? Puedo correr modelos de inteligencia artificial, mensajería, servicios móviles, seguridad, cómputo. ¿Y cuál es la particularidad de AWS? Bien, nosotros acá hablábamos que era la seguridad y la experiencia de mercado. Y de Azure, sin dudas, es la rapidez. No sé si alguna vez han podido utilizar la herramienta de Azure, el portal, pero es muy rápido, ¿sí?, dentro de todas las características que suele ser, porque por ahí los portales no son tan rápidos, desde la navegabilidad hablo, ¿no? Y Azure es bastante rápido, además que es muy lindo interfaz, ¿no? La interfaz que tiene es bastante estéticamente linda, y entonces de alguna manera tiene muy bien aceitado todo lo que es el user experience. Y por otro lado tenemos, por último, GCP. Que GCP, para los que no conocen, se llama, o de alguna manera es claramente la nube de Google, pero significa Google Cloud Platform. Todo el mundo lo conoce así, ¿no? Como GCP directamente. Y GCP, en definitiva, es una suite de un montón de servicios, más de lo que hemos comentado, que me permite a mí gestionar mis modelos cloud. ¿Y qué puedo tener? Cloud Storage, por ejemplo, BigQuery como base de datos, Bigtable, ¿no?, Data Studio como visualización de datos, máquinas virtuales con todo lo que es el mundo y los servicios de Compute Engine. Entonces, hay un montón de servicios. ¿Qué es interesante de comentar de acá? Más o menos todas las nubes nos ofrecen lo mismo, por no decir que nos ofrecen exactamente lo mismo. Cada uno de los servicios en AWS se llamarán de alguna manera, en Azure se llamarán de otra.
En GCP se llamarán de otra. Pero cada nube tiene su ventaja. Por ejemplo, Google siempre destaca por cuestiones de seguridad. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿cuál elijo? ¿No? ¿Cuál de todas estas nubes voy a elegir? Y esto es algo muy importante, porque cuando yo voy a migrar a la nube, si ustedes recuerdan, una de las preguntas claves que no teníamos que hacer era, ¿qué empresa me va a proporcionar el servicio? Por supuesto que estas tres nubes que estamos hablando acá son las más populares, pero claramente no son las únicas. Por ejemplo, también existe la nube de IBM, la nube de Huawei, la nube de Alibaba, pero no son tan populares como las que estamos comentando, ahora. Entonces, la pregunta, o de alguna manera tratando de responder esto, bueno, ¿y cuál elijo, no? En definitiva, de todo esto que estamos hablando, no hay una respuesta única, no hay una verdad absoluta de nada. Lo que siempre se suele recomendar es que probemos las tres. Cada nube tiene un free trial, hay algunas de un mes, algunas de 3 meses, donde yo puedo hacer uso del servicio para conocerlo, para ver qué tal me siento, si me gusta, si no me gusta, si es lo que necesito, si cumplo o no mis expectativas. Por lo tanto, antes de tomar cualquier tipo de decisión, sería muy, pero muy importante que uno como organización haga este estudio, ¿no? Tomemos un free trial en cada una de las nubes, utilicemos sus servicios, probemos a ver qué tal funciona, y una vez que yo ya sé, y obviamente probé los servicios, tengo de alguna manera la capacidad de poder tomar una decisión mucho más asertiva. También es muy importante que todo este proceso de migración me acompañe una persona que sea experta en el tema. Si elijo AWS, es fundamental que durante todo este proceso de migración cuente con una persona que pueda ser mi referente para todo lo que es el tema de AWS, porque cada nube es un mundo en sí mismo. Bien, yo, por ejemplo, manejo las tres nubes, ¿sí? Pero la realidad es que cada nube tiene su particularidad, su estructura, su arquitectura, su modelo de costos. Entonces, es muy importante que cada vez que nosotros vamos a migrar a la nube en este proceso de transformación digital, claramente nos acompañemos siempre por personas o por un equipo digamos, de IT, ¿no? En este caso de IT Cloud, que me permita organizarme y claramente me permita de alguna forma realizar esta transición a la nube de una manera, o esta integración que veíamos acá, de una manera mucho más adecuada, mucho más organizada, y principalmente sin tanto problema, ¿no? Sin tanto conflicto. Bien, entonces eso es un poquitito lo que teníamos para el webinar de hoy. Vamos a dejar los últimos minutos para si hay algún tipo de consulta. Vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que hemos estado viendo en la sesión de hoy, de fundamento de Cloud Computing. Hablamos del concepto básico de arquitectura cliente-servidor. Recuerden que todo lo que es cloud se monta sobre esto, por lo tanto es la arquitectura básica. Luego charlamos acerca de qué es Cloud Computing, qué característica tiene, cuáles son las ventajas que me ofrece la nube a mi empresa, como el abaratamiento de costes, la inmediatez, la capacidad de proceso, cuestiones de concurrencia y de seguridad. También comentamos el principio, recuerden, 532, cuando tenemos 5 características, que son los conceptos que abordamos acá. También los 3 métodos de entrega y los 2 modelos de implementación. Avanzando un poquito más, hablamos también de los niveles de responsabilidad, los modelos de implementación, recuerden la nube privada, la nube pública y la nube híbrida. Hablamos un poco de las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos, lo bueno de in-house, lo malo de in-house, ¿bien? Y claramente los modelos de costos en la nube, las características que uno puede destacar de esto. Como todo, también es importante entender los riesgos que existen en el cloud computing. Hablamos de la pérdida de gobernanza, cuestiones de dependencia, como comentábamos antes, la integración, el incumplimiento de servicio, bien, aspectos vinculados con la privacidad. También charlamos del SLA, el acuerdo de nivel de servicio y lo importante que es, algunos tips para migrar a la nube, y cerramos hablando de los principales proveedores que existen en la actualidad de servicios cloud, como AWS, Azure o GCP. Bien, vamos a leer un poquito las preguntas que hay en el chat. A ver. ¿Qué proveedores dan servicio cloud? Ahí ya lo respondimos. Pablo pregunta, ¿hay posibilidad de desarrollar en la nube? Me refiero a entornos de desarrollo como servicio por si no se cuenta con el poder de procesamiento físico. Por supuesto, Pablo,
Claro que sí, total. Yo utilizo muchísimo la nube para procesar algoritmos de Machine Learning, que es a lo que me dedico básicamente. Por supuesto que sí. En tu experiencia, ¿cuál sería la ruta para comenzar por el área de cloud? Claramente lo que vimos acá. Este webinar que nosotros tuvimos en esta sesión es una introducción a todo lo que tiene que ver con el concepto cloud. Luego cada uno tiene que ver alguna nube, ¿no? O sea, para aprender una nube hay que aprender una nube. Podemos empezar por AWS, por Azure, por GCP, cualquiera de las tres, y empezar a conocer los servicios, la arquitectura, las particularidades, entender cómo es que funciona. Y una vez que uno ya tiene un dominio sólido en al menos una nube, siempre se recomienda aprender alguna que otra más. Pero es importante que al menos dominemos una nube fuertemente y lo otro como complemento. Claro, Pablo, totalmente. Incluso en cualquiera de las nubes, en GCP tenés un integrador como Visual Studio parecido y también podés correr Notebook, ¿no? Por ejemplo, de Jupyter Notebook, lo podés correr sin problema. Genial. El tema del webinar sí se está grabando, así que entiendo que se va a poder compartir. Cualquier cosita ahí lo corroboran, por favor, con la gente de digamos, los organizadores, pero sí se está grabando. Alejandro, ¿tiene pensado Social Data abrir un programa de cloud? Claro que sí, tienen varios de AWS, vamos, la idea es lanzar uno muy pronto, de Azure también sé que tienen, y creo que tienen también de GCP, así que claramente hay una oferta por ahí. Genial. ¿Alguna duda más, chicos? Por favor, Alejandro, un placer. Claro, Eduardo, por supuesto. Las transformaciones las podés hacer en varios entornos, como en Spark, por ejemplo, dependiendo, digamos, el nivel de datos que vos necesites, vas a necesitar una infraestructura más grande, capaz que con una máquina virtual te alcanza, o capaz que necesitas un clúster. Pero sí podés correr transformaciones sin ningún tipo de problema. Obviamente tenés que conectarte a los datos, ¿no? A los orígenes de datos, y sobre eso lo trabajas. Bueno, Juan, un poco de lo que comentábamos antes, AWS fue pionero en todo esto, entonces de alguna manera por ese mismo hecho de ser pionero en una tecnología, ganó la popularidad en todo el mundo. Y además de que es AWS, ¿no? Genial. Excelente todo, chicos. De mi parte, súper agradecida por el espacio, por compartir esta oportunidad y este webinar sobre fundamento de Cloud Computing. Y bueno, ahí respondemos las últimas preguntas de José. Dice, ¿la nube a tu concepto es lo ideal para la transformación digital? Ideal. Ideal depende de la madurez de la empresa, ¿no? Para una empresa que no es madura no es ideal, por ejemplo. El tema del sector público, hay muchas cuestiones digamos, vinculadas con la regulación y cuestiones de privacidad que hasta el día de hoy no se ha podido resolver como que demasiado. Y hay muchas cosas que no se pueden implementar por eso, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina las bases de datos no pueden estar alojadas fuera del país. Eso significa que yo no puedo tener una base de datos montada en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces hay claramente cuestiones regulatorias que, como esto también se está desarrollando, también van a ir de la mano, pero no sé si ideal para la transformación digital, depende mucho de la madurez de la empresa, pero sí, sin dudas, migrar a la nube te va a dar muchas ventajas desde la transformación digital y la agilidad, ¿no? Pero cada empresa es un mundo, y por lo tanto cada uno tiene que ver específicamente si para su empresa la nube es la solución. Bien. Hasta acá, chicos. Genial. No sé si la gente de Social Data quiere hacer algún comentario más antes de cerrar. Si no, ya vamos dando cierre a esta sesión. Gregorio pregunta, ¿cómo se puede gestionar la gobernanza? Bueno, justamente era lo que hablábamos antes de los niveles de servicio, ¿no? Lo que tiene que ver con
la privacidad, gestión de accesos, usuarios. Por lo tanto, ¿cómo se gestiona con eso? Con seguridad. Genial, chicos. Excelente. Bueno, no hay comentarios por parte de Social Data. Agradecida por el espacio y nos vemos próximamente. Un placer. Chau, chau. Besos. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches a todos.